Bueno, quiero empezar diciendo que, aunque pueda sonar un poco raro, la verdad es que creo que vivimos en uno de los mejores momentos que yo recuerdo. Y esto ya es una sorpresa porque el momento económico no es para tirar cohetes, pero la verdad es que lo que está a nuestra disposición y cómo está moviéndose el mundo es de los momentos más interesantes que recuerdo. Ante esa situación puedes responder o no, y ahí es donde está pues, la actitud que debe tomar cada uno. Vamos a ver durante este rato, con muchos ejemplos, cómo lo que está ocurriendo en el mundo es que lo que en otros instantes de la historia era radical, se está convirtiendo en normal. Es decir, que la radicalidad se acerca al día a día y eso genera un montón de oportunidades. Y para empezar, vamos a ver qué es hoy normal, qué es lo que hoy consideramos como normal, que no lo era hace unos años. Por ejemplo, hoy muchas de las cosas que hubiéramos considerado como puramente virtuales se convierten en parte de nuestra experiencia del día a día. Esto es más cierto en otros países. Vamos a ver un ejemplo, que es el de un concierto en Tokio. Este concierto en Tokio, donde veis los seguidores con las luces así entusiasmados, están siguiendo el concierto de una imagen virtual, de una cantante virtual, aunque curiosamente los músicos son reales, están tocando, y fijaros como el espectáculo es exactamente el mismo que podría generar un personaje real. Esto es algo que ocurre, son personajes hechos con un software que se llama Vocaloid, que comercializa Yamaha, y la gente compite para generar estos personajes, porque si tú no sabes cantar, ningún problema, te inventas un personaje que sepa cantar, y tienes la oportunidad de tener éxito gracias a tu personaje. Curiosidad, este software que se llama Vocaloid está hecho en España, nadie lo sabe, pero es una de las cosas que nos tiene que transmitir optimismo. Pero es que esta idea de la virtualidad convertida en realidad será muy pronto una experiencia totalmente habitual. Esta chica que está utilizando un lenguaje, una sintaxis física que nos sorprende ahora, como nos podría sorprender hace unos años moverse con el móvil, está probándose ropa. Y está probándose ropa de una forma totalmente distinta. En lugar de tenerse que desvestir y vestir cada vez, lo cual es un problema, pues está probándose, está viendo lo que le queda bien, lo que le queda mal. Incluso hay la opción de que tus amigos en Facebook están dando pulgar arriba, pulgar abajo, para ver si te está quedando bien. Es algo que es un proyecto de Cisco, que ya está funcionando, lo hemos visto funcionar en un lugar piloto en Singapur, y muestra cómo lo que hace unos años habría parecido muy radical, se está convirtiendo en lo normal. Cuando ves ejemplos como este de aquí, de este robot que está pensado para exploraciones espaciales, pero que veremos dentro de muy poco en exploraciones geológas, o las veremos en misiones de control, las veremos en acciones policiales. Bueno, a mí me sorprende, que durante mi vida haya podido ver esto, sinceramente. Hace 20 años me habrían explicado esto, que un cacharrito de la medida de una pequeña maleta es capaz de moverse de esta forma y encima aprender, es decir, que cuando resbala el software le permite analizar por qué ha resbalado y en la siguiente ocasión no volver a hacer el mismo movimiento y aprender, pues me lo explican y no me lo creo. Es decir, que tenemos un mundo de cosas emergentes, como la virtualización del retail que hemos visto antes, la introducción de la virtualidad en la música, los robots, aquí está aprendiendo, fijaros, del resbalón que ha realizado. Una serie de cosas que no están tan lejos y que van a generar una economía increíble, un montón de cosas, además a escala global, como nunca hemos visto. Si ves además cómo la ciencia está evolucionando, cómo cosas que se descubren como fenómenos, la minería de fenómenos que hace la ciencia y que se convierten en muy poco tiempo en productos, la distancia entre el laboratorio y la realidad es extraordinariamente corta, pues uno le coge una inyección de optimismo. La levitación cuántica, que hace décadas que conocemos, pues empieza a tener visiones concretas, como esta de aquí, de un objeto que está levitando en el espacio gracias a esa propiedad, y
y que hoy no sabemos muy bien cómo utilizar. Hay una utilización inviable económicamente, que es en el transporte, pero que seguro que llegará más pronto que tarde una aplicación. Es decir, la distancia entre laboratorio y mercado es cada vez más corta. Y además, cuando ves que entendemos cada vez más el cerebro humano y entendemos que lo que el humano persigue en ese equilibrio constante entre los dos lados del cerebro es algo tan sencillo como ser felices, de que el objetivo último de la humanidad es ser felices y vemos que no lo somos, es decir, que el Producto Interior Bruto crece en todo el mundo, pero el índice de felicidad no crece, tenemos otra inyección de optimismo, no porque ser infeliz sea bueno, sino porque hay muchas ocasiones o muchas oportunidades para hacer más feliz a la gente. De hecho, en un estudio que se hizo con tecnologías de la información a través de una aplicación en un iPhone que se llamaba What Makes You Happy, donde miles de personas se bajaron una aplicación que les preguntaba aleatoriamente qué estaban haciendo y cuán felices eran, el resultado de este estudio fue muy interesante y es que la gente es feliz cuando se concentra en algo, cuando hace algo realmente desde eso que se llama el estado de flujo, de la permanencia total. No es extraño que en la lista de lo que más feliz hacía la gente era hacer el amor, no por hacer el amor, sino porque o estás allí o no estás, es decir, o estás concentrado en eso, que es lo que da felicidad, el estado de concentración. ¿Por qué pongo estas cosas tan raras? Porque resulta que el tipo de economía que está emergiendo es un tipo de economía de cosas insólitas que tienen que ver en cierta parte con lo racional, como esto de aquí, que es un conjunto de tirados del surf en Múnich. Esto es el mes de febrero de hace un año, hacía un frío que os podéis imaginar, y estos surfistas estaban allí, han puesto una plancha de no sé qué material en este río y allí se dedican a hacer surf, aunque estuviera lloviendo y aunque el frío era intenso. Es decir, que hay un montón de oportunidades que surgen de que la mente humana tiene un componente emocional muy extremo y que tenemos que descubrir. De hecho, algo que los expertos en cognición y la neurología nos está diciendo es que realmente no somos racionales y que hay que esperar muchas cosas, como por ejemplo esto de aquí, que es una pequeña empresa cercana a Barcelona que se gana la vida haciendo réplicas de armaduras romanas y que se venden solamente por internet, donde hay otra oportunidad ligada con las tecnologías de la comunicación. Es decir, algo que responde a un nicho irracional que existe en el mundo, que antes era, vamos, invisible, los fanáticos de las corazas romanas que existen y que hoy pueden ser cubiertos gracias a que entendemos esa irracionalidad. No es el momento para hablar más de este tema, pero sí que os digo que en este libro de Kahneman, realmente brillante, que está traducido al castellano, se explica cómo esos dos componentes del cerebro, la parte emocional y racional, que hasta ahora ha sido básicamente estudiada la parte racional, la parte de productos que tienen sentido, eficiencia, que responden a algo concreto, es muy importante, y el resto de lo que voy a hablar de este lado de aquí, de la eficiencia. Estamos descubriendo que el cerebro humano en realidad es absolutamente emocional y que responde de forma incontrolada, y que cosas que no tienen ningún sentido desde el punto de vista racional tienen sentido desde el punto de vista emocional, como por ejemplo que alguien haga muebles de cartón pensados para estudiantes universitarios que están solo unos determinados meses en una universidad y que cuando acaban, pues es que ya ni los venden, o sea, los destruyen, y esto se vende evidentemente solo por internet, o que el mundo del turismo en algunas ciudades haya quedado trastocado por el fenómeno del Airbnb, en donde miles de pisos se ponen en el mercado para que la gente pueda ir en lugar de ir a un hotel, y eso se hace solo a través de internet, o que alguien dé la vuelta a lo que es un gimnasio y se dé cuenta de que el problema del gimnasio no es apuntarse, sino ir, y que cambia las reglas del juego de forma que pagas si no vas, y si vas no pagas tanto. Es decir, entender la psicología del humano para responder de formas totalmente nuevas. Y si queréis acabar de ver esta primera parte un poco más radical de qué cosas nos esperan cosas como estas, absolutamente inverosímiles, que la gente pues, utilice nuevos gadgets como este de aquí, que es un gadget que responde ya al estado del cerebro, dos estados básicos, el de la concentración y el de la relajación. Estás relajado, las orejas bajan, estás concentrado, las orejas suben. Y esto, que es una tontería, abre un mundo interesantísimo en donde ya no tienes que preguntar a la gente, sino ver qué le ocurre.
que esta chica está tomándose este donut de chocolate, hay un momento de excitación y cuando el chocolate entra hay un momento de relajación, o cuando está paseando por la calle y ve a un chico que le gusta, no puede disimular y las orejas se le suben. Esto es una chorrada, evidentemente, pero somos capaces de hacerlo y hace unos años no éramos capaces de hacerlo. Y hay empresas cinematográficas que están utilizando ya este software para ver cómo la gente responde a una secuencia de una película sin tenerle que preguntar. ¿Por qué preguntar cuando sabes cómo la gente responde automáticamente? Por tanto, el mundo ya es otro. Es decir, queramos o no, el mundo va a una velocidad distinta. Y cosas que quedaban en el laboratorio y que quedaban en el rincón de los raros se convierten en normal. Es normal lo que el mundo acepta y cada vez aceptamos más cosas y más rápidamente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de oportunidades que salen de cosas que ocurren en el mundo que no podemos evitar y que son algunas veces cosas muy macro, y hablar de cosas macro cuando la economía hoy es del cortísimo plazo parece una tontería, pero como voy a dedicar un minuto, tampoco es tanto. Las proyecciones del planeta son en estos momentos muy poco certeras. ¿Por qué? Porque depende de lo que ocurra, seremos 7.000 millones o 10.000 millones en el año 2050, es decir, que realmente ni idea, o sea que no sabemos dónde vamos a estar. Hay alguien que se dedica a hacer proyecciones al 2300, como las Naciones Unidas, y la situación es peor, podemos ser 36.000 millones, que sí, seguramente inviable como planeta, o menos, o 2.300, es decir, que estamos en un momento de la historia realmente significativo. ¿Por qué? Porque resulta que es el momento en donde tenemos más salud y al mismo tiempo tenemos menos crecimiento, es decir, tenemos menos hijos. Esa es una encrucijada histórica, primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, pero que tiene implicaciones con mucha economía detrás. Viviremos más. Y vivir más quiere decir que el mundo de la medicina explotará, ¿no? Y hace unas semanas salió una noticia realmente espectacular, ¿no?, de esta chica, Emma Whitehead, que como veis está pues, muy saludable, estaba muriendo hace unos meses y ha sido receptora de una terapia absolutamente nueva, vamos, alucinante, es el término exacto que se tiene que utilizar. Era una enferma de leucemia que le inyectaron un virus del SIDA atemperado con el objetivo de que el virus del SIDA llevara una información determinada a las células T de su sistema inmunitario, con el objetivo de que se cargara la leucemia, y lo consiguieron. O sea, que hoy se haga esto es simplemente una muestra del mundo que viene. Y en términos de tecnología, eso quiere decir que gadgets como estos, que salieron al mercado, fracasaron, han vuelto a salir y ahora funcionan, van a ser una realidad. Todos vamos a llevar un objeto, sea el teléfono móvil o un brazalete de este tipo, para controlar nuestro estado de salud. Hay gente que a lo mejor en la sala ya lo lleva, o porque es diabético, o porque tiene algún problema cardíaco. El mercado de los gadgets que ligan el control de nuestra salud con un mayor bienestar está por explotar. Hay quien dice que el futuro de lo digital es lo analógico. Es decir, el futuro de lo digital es gadgets analógicos que nos permitan tener una mejor vida. Si alguno que está aquí tiene el iPhone, que seguro que los hay, después, ahora no, os bajáis el Cardio. Cardio es un software que te permite medir el estado, tus pulsaciones cardíacas. Es que, no hace falta ir a la farmacia. ¿Y cómo se hace? Pues mirando a la cámara. La tecnología súper sofisticada, desarrollada por un equipo del MIT, consiste en que cómo vibra tu cara con las pulsaciones reflejando la luz que recibe, es medida por la cámara y es capaz de decirte cuántas pulsaciones tienes en ese instante. Es realmente de otro mundo. Es decir, estamos hablando de las oportunidades, hay montones de oportunidades si entendemos grandes cosas que están pasando en el mundo, como el hecho de que la gente querrá seguir mejor su salud. Este es otro ejemplo, SuperBetter, probadlo. Es un software que permite mejorar tu estado de ánimo en un determinado momento a través de una serie de preguntas y respuestas. Es realmente un estímulo a un estado mental, un estado de percepción de tu bienestar mayor. Necesitaremos más recursos, y pongo este ejemplo porque aunque no tiene que ver aparentemente con tecnología,
o que tecnologías de la información, la verdad es que todo el mundo de la energía va a ser revolucionado por las tecnologías de la información. Supongo que muchos de la sala ya han recibido la nota de su compañía eléctrica de que le van a cambiar el contador, quiera o no quiera, porque hay una directiva europea que así lo marca. Yo creo que es una buena noticia. Imaginaos la industria que eso va a generar, cambiar todos los contadores a un contador eléctrico inteligente. Lo que no sabemos es lo que se va a poder hacer con eso. Es decir, el que puedas aplicar un software a un instrumento inteligente en tu casa que mida el consumo energético. Pero esta es una gráfica muy interesante sobre cómo cambia un país en el momento en que traspasa un determinado nivel de electricidad. Fijaros cómo a partir de esos, creo que son 2.500 kilovatios hora persona año, el nivel de bienestar aumenta muy considerablemente. Es decir, que realmente hay un umbral de electricidad que lleva al bienestar, y tenemos aquí al lado África, que va a experimentar ese fenómeno y que va a representar un montón de oportunidades. No es extraño que las mejores inteligencias del mundo, que han dedicado años de su vida, por ejemplo, a la genómica, como Craig Venter, ahora están descubriendo que el tema más sexy es el de la energía, sobre todo cuando se descubre que hay nuevas fuentes energéticas no utilizadas hasta ahora, muy polémicas, como el del gas y el petróleo de los esquistos, que en Estados Unidos es una verdadera revolución, porque Estados Unidos está sobre, literalmente, una placa de esquisto, lo cual quiere decir que el esquema energético global puede cambiar en pocos años. De hecho, las previsiones dicen que en el año 2020, si se explota con el fracking esas capacidades, Estados Unidos será el primer productor de petróleo del mundo, y será autosuficiente en el 2030. Significa un cambio global absolutamente brutal. Bueno, esto para que veáis cómo está el mundo. Vamos ahora a entrar más en tecnologías y oportunidades. Evidentemente, otro de los grandes recursos que existen es el de los datos, y hay un montón de oportunidades de tecnologías que sepan sacar partido de los datos. Los datos son algo que hemos generado durante décadas y que todavía no sabemos bien cómo explotar. El fenómeno del uso de los datos, por ejemplo, en las ciudades, está ahora emergiendo. Muchas compañías en el mundo que lo que hacen es hacer una lectura inteligente de esos datos para el control del tráfico, para el control de los flujos de personas, incluso para la decisión de dónde poner una tienda. O sea, ahí ya no tienes por qué tomar decisiones de una forma, digamos, aleatoria, sino hay muchos datos que se pueden explotar. Hay también otra revolución, que es la revolución de los makers, de la gente que quiere hacer cosas en su propia casa. Supongo que sabéis un poco de qué hablo. La idea es que en lugar de hacer cosas de esta forma, es decir, de hacer cosas que se llaman por tecnologías subtractivas, es decir, que de un producto sacas lo que sobra y te queda algo, este engranaje resulta de sacar la madera que sobra. Estas tecnologías son en lo que nos basamos, nuestra tecnología industrial es esta, la tecnología que viene es esta, y es, en lugar de sacar, meter. Es decir, creas algo a partir de un componente. En este caso, un inyector de plástico va generando el mismo engranaje por un proceso, digamos, de adición, vas sumando en lugar de ir restando. Esta tontería que hay aquí creo que va a revolucionar el mundo. He visto ya algunas cosas muy sorprendentes. Hay empresas en España que ya viven de esto, y hay en el mercado máquinas como esta de aquí, el Replicator, que cuesta un poco más de 1.000 euros y que permite jugar, y si eres un poco habilidoso, hacer cosas como estas. Este tractor está hecho con una impresora de este tipo, y esto abre un panorama alucinante. Yo conozco una experiencia de un chico en Barcelona que es diseñador, que ha construido una empresa que consiste en convertir los dibujos infantiles de vuestros hijos en un objeto tridimensional. O sea, coge el dibujo, le da volumen y lo imprime. Y esa tontería la hace desde casa, y su mercado es Japón. Y las madres japonesas pues se mueren por tener una volumetría del dibujo que sus hijos han hecho, y es algo que pueden guardar a perpetuidad en forma física en una vitrina. Es decir, algo que no existía hace muy poco y que es representa un montón de oportunidades. De hecho, si queréis ir un poco más allá, fijaros que hay empresas que están proponiendo la impresión 3D con circuitos. O sea, ya no es simplemente un material físico, sino que se le pone inteligencia, como esta de aquí. En el momento en que tú, en algo que imprimes
totalmente personalizado, le pones un circuito, hoy en día muy primario, pero muy sofisticado, nos permite pensar en que en quizá menos de 10 años, es muy atrevido lo que digo, pero en menos de 10 años, un teléfono móvil no se fabrique, sino que se imprima. Es decir, que todos sus componentes se van a imprimir directamente a través en un pequeño espacio con los distintos componentes que van apareciendo con los distintos inyectores. Esto, que es una barbaridad, lo que he dicho en estos momentos, pues está todo tan acelerado que incluso cualquier barbaridad, cualquier cosa radical puede parecer realizable a la vista de lo que tenemos. Es muy interesante también que este fenómeno de explosión cámbrica de la innovación cambia radicalmente en el momento en que las formas de financiación son distintas. Es decir, en donde ya no tienes que ir a pedir dinero a alguien que lo tiene en exceso, sino que múltiples aportaciones pueden permitir que algo se haga. Evidentemente el caso clarísimo es el caso de Kickstarter, es el más claro, aunque allí también se está aprendiendo a qué funciona y qué no funciona. Este, por ejemplo, es una impresora 3D que tú te puedes hacer en casa. De hecho, el proyecto se llamaba, creo que, Print Robot. La gente que proponía esto en Kickstarter decía, muy bien, necesitamos $25.000 para probar, hacer el prototipo de algo que se puede enviar en kits y que tú te puedes montar en casa. Fijaros que consiguieron $830.000, o sea, más de 20 veces lo que pedían, más de 30 veces lo que pedían, con el problema añadido de que, evidentemente, el fisco apareció inmediatamente porque eso no estaba regulado y alguien que recibe de golpe $630.000, $830.000 es alguien susceptible de ser fiscalizado, con lo cual esta empresa se encontró que tenía un compromiso enorme con un montón de gente y no tenía el dinero para hacerlo. Después hablaremos del crowdfunding un poco más. Todo esto puede parecer, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi realidad? ¿Por qué lo han llamado? Porque parecen cosas muy raras, aunque hay gente que vive de eso. Es decir, en Europa, por ejemplo, hay gente muy espabilada que está respondiendo a esto. Holandeses, daneses, suecos, conozco a unos cuantos que están viviendo de esa radicalidad. O sea, de estar realmente en la ola, en la cresta de la ola de lo que viene, antes de que otros estén. Pero si queréis ver otros ejemplos de algo más cercano, vamos a ver como también una revolución en montones de cosas que hay que resolver. Por ejemplo, fijaros, este trasto es un trasto que es una lámpara, algo para hacer luz, basado en LEDs y que funciona por gravedad. Esto, tan sencillo, es fabricable por una impresora 3D, si le añades evidentemente el LED, y con el objetivo de que esto valga $5. Esto es eficiencia. Esto de aquí es alucinante. Este caso es una empresa holandesa que ha dado la vuelta a un sector que era un nicho inamovible, que era el de las cajas. Estas cajas, creo que se llaman flight cases, son las cajas que se utilizan para transportar material delicado en avión, cámaras de fotos, lo que sea. Esta gente lo que hace es, en su página tú puedes definir las medidas exactas de la caja, no hay estándar, tú defines las medidas. Tal como llegan esas medidas, van a un robot, a un control numérico, que fabrica exactamente la caja que tú quieres. Esto, que puede parecer cuántos locos en el mundo necesitan una caja de este tipo, os quedaríais sorprendidos de las cifras que manejan, porque es un nicho súper concreto y esta gente siempre lo que ha querido es una caja de las medidas que ellos querían en lugar de tener que aceptar unas medidas estándar en el mercado. Es decir, esto es eficiencia, ¿eh? Esto no es lo de antes de ponerse las orejas y que cuando ven el chico guapo se me levantan, no. Esto es un mercado extraordinariamente ineficiente que solo tenía unas determinadas medidas, que se le da la vuelta en el momento en que alguien utiliza inteligentemente las tecnologías para responder a una demanda que no se había visto. Ya veis la clave del final del mensaje que quiero dar. Esto va a ir de observar muy bien el mundo y de observar las oportunidades y responder a ellas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la eficiencia en términos de movilidad, uno utiliza siempre el ejemplo de los automóviles eléctricos, está muy bien, pero es que hay revoluciones detrás impresionantes que no son visibles y que vale la pena conocer. Por ejemplo, ABB, esta empresa de ingeniería, ha conseguido algo extraordinario, que hay que saber muy poco de electricidad para entender el significado, que es cómo transmitir a través de una red eléctrica corriente continua
de alto voltaje sin pérdidas. Que esto, electricidad de primer curso, siempre te decían que eso precisamente por eso se inventó la corriente alterna, para poder transmitir a distancia grandes voltajes sin pérdidas. Poder hacer esto significa que una central solar en el norte de África sirviendo a Europa es posible. Y esto se hace porque existe el software. O sea, esto no es posible porque existe la ingeniería que hace estos trastos, sino porque existe detrás un montón de software sofisticado que permite desconectar el equivalente a una central nuclear en 1 milisegundo. Y eso no se podía hacer antes porque no teníamos software ni ingeniería suficientemente inteligente. Imaginaros cómo está cambiando el mundo. Y un último ejemplo de eficiencia para que veáis que todo está por inventar y que hay gente lista que está viendo el mundo. Fijaros, ¿cuántas veces habéis visto en un aeropuerto un avión siendo transportado al punto de despegue? Bueno, primero se saca del finger con un trasto parecido a estos, y una vez está fuera del finger, el avión enciende los motores y circula hasta el punto de despegue. Diréis, bueno, esto es lo normal. Es lo normal hasta que alguien dice que eso es un problema, porque el combustible que quema el avión en ese trozo es enorme. O sea, seguramente me equivocaré en la cifra, pero creo haber leído que es 1 tonelada. O sea, el avión consume 1 tonelada de combustible para rodar por el aeropuerto, porque el rozamiento es muy grande y mover ese trasto cuesta. Muy bien, esta es una empresa israelí que se llama Taxibot, que lo que hace es llevar el avión al punto de despegue desde el finger, pero con un robot. O sea, en lugar de solo sacarlo del finger, lo lleva al punto de despegue, sin que los motores se enciendan. 1 tonelada de combustible conservada en cada vuelo, lo cual seguro que paga el coste que puede tener este Taxibot. Imaginaos la cantidad de cosas que hay que reinventar. Empresa israelí, típico ejemplo, qué problemas hay en el mundo que podemos resolver con tecnología e inteligencia. La clave de todo esto es clarísimamente entender que hay muchos problemas que se pueden convertir en una oportunidad y que en tecnologías como en cualquier otro campo, esa es la gran revolución. El Economist dedicó hace unas semanas su centro, digamos, el artículo central, a lo que queda muy bien ilustrado por esta imagen que se preguntaba el Economist sobre si volveríamos a inventar algo tan útil como esto, algo tan útil como la taza de váter. Y yo creo que está muy bien, porque efectivamente el discurso de innovación que hay ahora en el mundo es este. Dejemos de inventar chorradas. O sea, haber llegado al estado de desarrollo de las tecnologías que hemos llegado, para que dediquemos horas a matar cerdos con aves, que es lo que se hace en el Angry Birds, o sea, es un poco patético. O sea, haber llegado a esto para matar cerdos con aves... El Economist pedía más desarrollo de inteligencia para resolver verdaderos problemas. Y fijaros qué problemas los hay. Hay problemas en cómo nos secamos las manos en un centro público. Hasta que no ha aparecido el Dyson, todos aceptábamos como una regla de la naturaleza que tenías que acabar secándote las manos en el pantalón o con papel higiénico. Era lo normal, hasta que llega este. Estamos hartos de sacar los productos en el supermercado para volverlos, o sea, meterlos en el saco, para volverlos a sacar, para volverlos a meter. El checking es absolutamente ineficiente, hay que reinventarlo. Colas, ¿cuánto tiempo dedicamos a hacer colas de forma absurda cuando hoy hay aplicaciones donde puedes hacer colas virtuales? Típico, parque temático, agosto, sol, allí, castigo, esperando 2 horas a que te toque. ¿Pero por qué? Si hoy puedes hacer una cola virtual con una aplicación y alguien inteligente ha desarrollado un sistema de colas virtuales. Ya te avisarán cuando te toque, 2 minutos antes, ahora te toca, ven, no te esperes todo el rato. Sabemos que los niños tienen problemas aprendiendo matemáticas, y después nos van a hablar de temas educativos. Bueno, pues ¿por qué no utilizar las tecnologías para que sea más divertido aprender matemáticas? Sabéis que la revolución educativa que viene con los cursos online masivos es extraordinaria. Las oportunidades van a ser muchas si sabemos responder, en especial si las universidades quieren ver que esto viene. Y más cosas, fijaros, esta es una empresa de seguros americana que le ha dado la vuelta a lo que es un seguro de automóvil. ¿Por qué le ha dado la vuelta? Pues poniéndose en el lado del cliente. A ver, ¿por qué razón yo tengo que pagar lo mismo que otro que conduce peor? O sea, ¿por qué? Porque la teoría del riesgo moral dice que los malos son pagados por los buenos. O sea, que los que conducen bien pagan lo mismo que los que conducen mal, porque así puedo pagar lo que hacen los que... Pero eso, ¿qué justicia es?
Esta empresa ha dado la vuelta a la historia y dice lo siguiente, muy bien, tú pagarás de acuerdo con cómo conduces. Es decir, te pongo en el automóvil una caja negra. Esa caja negra mide cómo conduces, cuántas veces sales más tarde de las 4 de la mañana, qué volantazos das, cuántas veces pisas el freno, y con esa medida absolutamente personalizada te diré cuánto pagas por tu seguro. ¿Qué dice el cliente? Jo, tú, por fin alguien realmente piensa en mí. Y la gente se mueve hacia esa propuesta. Y hay un montón de tecnología detrás, ¿eh? O sea, no es tecnología porque sí, es tecnología para resolver un problema como el de la gente que no quiere pagar por lo que los otros hacen mal, ¿no? O este otro ejemplo, que es una startup en Barcelona. Esta es una empresa que lo que hace es ayudar a gestionar las quejas que tiene una empresa, típicamente una operadora de telecomunicaciones o una utility eléctrica. La idea es, las quejas son casi siempre las mismas. Bueno, se puede construir un sistema de inteligencia artificial, hoy se puede, que responda a las preguntas más habituales de una forma totalmente automática. Esto es eficiencia. Y es eficiencia también pensar que tenemos problemas que no teníamos, como el de la pobreza en Occidente, y que hay que encontrar alternativas. Algunas de ellas con tecnología y otras sin tecnología. Me permito poner este ejemplo que me ha sorprendido mucho, que es un gabinete de dentistas en Barcelona que se le ha ocurrido una idea, creo que genial, que consiste en que cuando tú vas al dentista te informan de qué porcentaje de lo que vas a pagar va a ser utilizado para tratar a alguien que no tiene dinero. Entonces la idea es, bueno, en lugar de dar dinero a una ONG, conviértete tú en una ONG haciendo aquello que sabes hacer a un mejor precio para alguien que no tenga dinero. Es decir, que hay que reinventar todo, incluso lo que es un dentista y cómo pagas a un dentista. O hay que reinventar lo que es un apartamento. Fijaros, Estados Unidos, Nueva York, apartamentos de 20-25 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque la gente vive sola, porque es muy caro. Lo mismo en San Francisco, empresas que viven ya de darle la vuelta totalmente al concepto de lo que es una vivienda. Tenemos una crisis inmobiliaria clarísimamente, pero es que estamos produciendo o hemos producido algo que la gente no necesita. Necesitamos pisos más pequeños y seguramente más funcionales. O otro ejemplo, tenemos los pesqueros que no saben qué hacer, pues que pesquen plásticos. Esto es una propuesta que hizo la Unión Europea absolutamente inteligente y a la que no se ha dado marcha porque no nos hemos atrevido, pero tiene toda la lógica del mundo. Mediterráneo, no hay peces, hay plásticos, montones, a pescar plásticos. Y que pague quien está subvencionando de otra forma. No quiero terminar sin dos cosas. Una es mostrar ejemplos que aquí también está ocurriendo esto y acabar con 5 recomendaciones. Porque cuando muestro estos ejemplos de software que está en el universo, pues parece, vale, sí, nos deprimimos todavía más. Pero no, resulta que estamos rodeados de gente que está haciendo cosas. Por ejemplo, hay gente que se le ocurre hacer una motocicleta eléctrica. ¿No creáis que necesitas una factoría de 500.000 metros cuadrados y 500 millones de millones? No, necesitas quererlo hacer. O sea, hoy la posibilidad de hacer cosas con pocos recursos es como nunca ha habido en la historia. De hecho, hay otros que deciden hacer algo parecido con bicicletas eléctricas para iniciar otro turismo. El turismo para gente que quiere ir en bicicleta que ya no puede ir en bicicleta, o porque no tiene capacidad física. Pero si hay bicicletas eléctricas que permiten hacerlo, monta un sistema de turismo, de cicloturismo con bicicletas eléctricas. Para que veáis cosas más raras, esto, que es un avión de la Primera Guerra Mundial, está fabricado cerca de Barcelona y es una empresa que se dedica a hacer esto, réplicas de aviones de la Primera Guerra Mundial. ¿Y esto para qué sirve? Pues hay un público en el mundo que ya lo ha hecho todo y que solo le queda pues, ir en un avión de la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? O este otro ejemplo, darle la vuelta a lo que es una peluquería, dar servicios mínimos a un menor coste, incluso más. Científicos de un instituto de ciencias fotónicas que encuentran una tecnología mejor para depilar canas y pelo rubio. Este para mí es de las noticias que quiero ver en los próximos años. Yo quiero ver un periódico que diga y que muestre científicos sonriendo diciendo que han creado un láser para depilar canas y pelo rubio y que no se les caigan los anillos. O sea, que no digan, he inventado el macro no sé qué y he descubierto el bosón de Higgs. No, he descubierto un láser que trata mejor las canas. Esto es lo que queremos ver. Y hay montones de eso. Empresas que se inventan una forma de etiquetar de manera sostenible y eficiente toda la ropa de tus hijos. Cómo diseñar un bikini y hacértelo llegar personalizado. Diréis, qué chorrada, nunca me compraría un bikini por internet.
a no ser que seas de las mujeres que la parte de arriba y la parte de abajo no son de la misma talla y no encuentres esa propuesta en una tienda normal y la encuentres aquí. No me compraría nunca, no pagaría más precio por una prenda interior porque es más ecológica y me irrita menos, pero hay un conjunto de la población que necesita comprar ese producto y solo puede comprarlo por internet porque tiene un problema físico, ¿de acuerdo? O unos locos que se les ocurre embotellar agua de mar porque resulta que para cocinar determinados pescados es mejor hacerlo, y esto se hace, una empresa que embotella agua de mar, o una empresa que plantea, que es una startup también española, que esa tontería de que cuando no utilizas un billete de avión lo pierdes, porque alguien ha dicho en su día que tonto tú por no haberlo usado, puede regenerarse si se llega a un acuerdo con las compañías aéreas, de tal forma que el billete que hoy no utilizas se traslada en el tiempo y la compañía lo que hace es recibir la posibilidad de vender de nuevo ese billete a otra persona. Es decir, cambiar las reglas del juego con la utilización de tecnologías. Aprender chino si estás en cualquier lugar de Europa y resulta que eres un hijo adoptado. Hacer réplicas artísticas para museos que no quieren mostrar en algunas ocasiones los originales. Todos son empresas españolas que utilizan todas ellas, de una forma u otra, tecnologías y que descubren nichos en algún lugar. Un último ejemplo es este de aquí, que es la reinvención de cómo se hace una casa, entendiendo que ya no podemos fabricar de la misma forma y que hay que fabricar casas de forma modular, sostenible y además con un precio que realmente sea más asequible. Por tanto, creo haber demostrado que el mundo está realmente muy interesante, que las tecnologías están no como finalidad, sino como instrumento, como lubricante de un fenómeno de innovación que nunca antes en la historia ha estado tan activo. Nunca antes hemos tenido tal cantidad de innovación. La incorporación de Asia al sistema económico mundial es clarísimamente un acelerador y por tanto es un gran momento. Pero no quiero terminar sin dar 5 ideas de cosas que se podrían hacer, porque está muy bien aquí pues, calentar la temperatura y quedarse tan ancho. O sea, ¿qué podríamos hacer para sacar partido de todo esto? Algunas cosas tienen que ver con tecnología, otras no, pero ya que estoy aquí, pues lo voy a ver. Primera, evidentemente, es mimar a los emprendedores, y esto es bla, 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 pero yo creo que seriamente hay que hacerlo, y si me permiten, sin que pueda parecer una muestra de una u otra ideología, yo creo que decir que a los emprendedores se les cobra 50 euros los primeros meses es una broma. Es decir, no se puede decir esto en serio. Es decir, si quieres mimar a los emprendedores, hay que dar la vuelta totalmente a lo que significa el apoyo a una persona que inicia una experiencia empresarial. Hay que darle totalmente la vuelta. Chile, por ejemplo, está haciendo una apuesta extraordinaria por esto, está atrayendo startups de todo el mundo, facilitando las condiciones para que la gente pueda ir, y en Estados Unidos, que el momento actual no es bueno y cuesta mucho conseguir un visado para poder ir a Estados Unidos, se ha permitido redactar una nueva ley que se llama JOBS, es el acrónimo del Jumpstart Our Business Startups Act, que tiene por objetivo estimular la aparición de empresas de alto crecimiento, cuidado que no son startups pequeñas, en Estados Unidos pequeño quiere decir menos de $1.000 millones de facturación, pero que tiene cosas muy interesantes como por ejemplo que la participación, o sea que la aportación de dinero en modo crowdfunding a una iniciativa se convierte en acciones. Esto es muy interesante, es decir, que ya no es una donación, sino que hay un mecanismo por el que lo que alguien recibe a través de un mecanismo como Kickstarter se puede convertir directamente en equity. Un estudio realizado también hace poco sobre la emprendeduría en el mundo, no veréis nada, no se trata de verlo, compara muchos países y quiero mostraros dos cosas. Fijaros que en términos de actitud, cuando ves España, o sea, estamos, la gente cómo ve la emprendeduría en España, la ve bien. O sea, el 60% de las personas en España ven bien, de las entrevistadas, evidentemente, que siempre hay que ver quién han entrevistado, pero como lo han hecho en todos los países de la misma forma, puede servir de... Fijaros, Japón es mucho menos, es conocido, Japón, la gente no quiere ser emprendedora, España sí que quiere serlo. Pero si vemos este otro gráfico, resulta que en lo que estamos peor que los demás es en este punto de aquí, que es ver oportunidades. Nuestro problema no es que la gente quiera hacer cosas, no. Nuestro problema no es que tardes más o menos en recibir, en fundar tu empresa. Esto de aquí nos está diciendo que incluso China
cuesta más montar una empresa que en España. No, no. Lo que siempre se dice de que aquí cuesta mucho no es del todo cierto. El problema es que no sabemos descubrir oportunidades. Y que todo el rato que yo he dedicado aquí a mostraros cosas, pues para algunos servirá de inspiración, para otros servirá ¿y qué? ¿Para qué me lo he explicado? Es decir, es fundamental que mimemos a los emprendedores ayudándoles a entender que descubrir oportunidades es fundamental. ¿Por qué? Porque no va a haber empleo a través de grandes empresas, no va a haber. Va a haber empleo gracias a muchos miles de pequeñas empresas. Esa es mi opinión particular. Y en ese sentido, todas las asociaciones de pequeños empresarios deberían estar en todas las reuniones donde se decide la economía del país, porque son ellas las que van a hacer posible la salida de la crisis. En ese sentido, hay algo muy nuevo que no quiero dejar de decir, que es, claro, queremos emprendedores, pero ¿qué hacemos hoy? Lo que hacemos es lanzarlos al desierto, o sea, directamente, con donó la paella, o sea, venga, haz emprendedor, y venga, y espabilate. Bueno, no. Fijaros, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que las empresas que empiezan tienen ideas, pero no tienen ni recursos ni mercado, y las empresas establecidas tienen recursos y mercado. Y resulta que no se hablan, y el único lenguaje que saben es el de écheme algo. O sea, la startup está allí pidiendo al inversor dinero, y el dinero hoy no sirve para nada. Es que barbaridad. Sí, bueno, te sirve para empezar, pero no es la solución, ¿eh? La solución es mercado. Entonces, ¿qué se está proponiendo en el mundo? En el mundo lo que se está proponiendo es una colaboración entre las empresas establecidas y las pequeñas empresas. Si sabéis un poco de física, es tan sencillo como un átomo tiene un núcleo y los electrones. Y lo que da reactividad al elemento no es el núcleo, es los electrones. Entonces, la idea es que empresas establecidas tengan órbitas de otras pequeñas empresas con ideas de las que pueda beber y de las que pueda utilizar para dar nuevas ideas al mercado. Estas es exactamente algunas de las ideas que se proponen en Estados Unidos, fijaros, linkar las pequeñas y las grandes empresas para promover el crecimiento, o es lo que en este artículo también se define como el nuevo momento de la innovación. Ya no estamos para inventores, ya no estamos para laboratorios corporativos, ya ni siquiera estamos para el venture capital, estamos para empresas que son capaces de atraer a pequeñas empresas con ideas, dándoles lo mejor que les pueden dar, que es mercados. Es decir, lugares en donde aplicar esas ideas. La tercera idea es un poco revolucionaria, que es la idea de cambiar el significado de un título universitario, y yo creo que esto está al caer, y si leéis este estudio, que os recomiendo mucho, es un estudio de McKinsey sobre cuál es el principal problema del mundo desde el punto de vista empresarial, es la absoluta desconexión entre cómo educan las universidades y lo que las empresas necesitan. Y esto, que es un fenómeno global, no es de aquí, es un fenómeno global, requiere una perspectiva absolutamente distinta. Y la perspectiva quiere decir proyectos, es decir, cómo el sistema universitario se basa en proyectos, y si me permitís, que ya se está haciendo en muchos lugares, y cómo al final lo que hacemos es estimular a los estudiantes a trabajar antes de tener un título. Me atrevo a decir que no se debería dar un título universitario sin una experiencia laboral, y eso significaría un cambio económico importante. Y ya que estoy aquí, también otra de las ideas que quiero dar para estimular la economía es lo importante que soy saber detectar los activos de un territorio, y eso quiere decir dar alas a la gente inquieta para que haga cosas con los recursos que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la iniciativa privada es fundamental y que si alguien tiene ganas de hacer cosas hay que ayudarlo. Fijaros este ejemplo fantástico de Gales. Esto es un pequeño aeródromo que estaba muerto, es un aeródromo que nadie le hacía caso, y aparece un emprendedor y dice, muy bien, voy a hacer de este aeropuerto un hub de los drones, ¿no?, de estos aviones sin piloto. Y resulta que se van añadiendo al proyecto empresas que desarrollan esto, y esto es el clúster más importante después de Israel de drones. Es decir, yo soy un ayuntamiento y tengo un aeródromo que se muere, viene alguien y dice, quiero hacer algo, venga, tira. Es decir, que hay que, digamos, responder al momento ayudando a utilizar los activos existentes con el software que es la gente. Y cuando antes un periodista me ha preguntado, ¿y en Canarias esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Me atrevo a decir algo desde una cierta ignorancia, que es África. O sea, la gran oportunidad aquí es África.
Y si uno sigue lo que está ocurriendo en el continente, sobre todo en 8 o 9 países, se da cuenta de que el próximo lugar interesante del planeta, desde el punto de vista del crecimiento económico, es África, y lo tenéis aquí al lado, y es una enorme oportunidad. Y para acabar siendo polémico, ya, que con que ya me he pasado en varias cosas, pues no viene de una más, yo me atrevo a decir que hay que reinventar el seguro de desempleo, y que en lugar de dar una prestación por desempleo, eso debería convertirse en un salario subvencionado. Y que la gente que está en el desempleo debería trabajar en las empresas que hoy no pueden contratar gente, con las limitaciones y con las restricciones que eso requiere, pero habría que reinventar totalmente el sistema. Que hay muchas personas con capacidad para aportar a las empresas que no pueden contratar y que el momento no es de urgencia, es de emergencia y requeriría, como he dicho durante toda la presentación, acciones verdaderamente radicales. El futuro es un futuro en el que básicamente necesitamos gente que no solo piense en ella misma. Es decir, el futuro de gente absolutamente individualista y muy cerrada en su beneficio propio, vamos arreglados. Yo siempre lo muestro con este ejemplo, que es, vais por la calle, veis un papel en el suelo, ¿qué hacéis? Yo lo cojo y lo pongo en una papelera, a pesar de que a mis hijos no les gusta. O sea, es muy curioso, ¿no?, que cómo hemos creado esa educación en la que un hijo cree que el padre hace algo incorrecto cuando coge un papel y lo pone en la papelera. Pero para mí es tan sencillo como esto. Si esperáis que alguien venga a coger el papel, vamos listos. O sea, traducirlo a la metáfora económica. Esto no lo va a resolver nadie. O sea, lo resolvemos nosotros o nadie lo resuelve. Y por tanto, ves un papel y transformarlo en la metáfora de ves una oportunidad, actuar. Y lo puedes hacer de dos formas. Y acabo. La economía es una especie de ola, que siempre históricamente ha sido así, es decir, crece y decrece, y en el momento actual el sistema antiguo está aquí. O sea, esto cae, este sistema no va. Entonces, hay los que pretenden estabilizarlo y creen que van a salir, no van a salir, pero bueno, persisten en el intento de estabilizar el sistema. Hay otros que ya están en la siguiente ola, que son los creadores, que son los que reciben las bofetadas. O sea, estar aquí es lo peor del mundo, porque estás que ni estás aquí, ni estás fatal, ¿no? Pero fijaros que hay una tercera vía, que es esta de aquí, que es la del túnel cuántico, ¿no?, que es como en el momento en que estás todavía con posibilidades de reaccionar, reaccionas y saltas a la nueva ola. Entonces, esto es exactamente lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es, mientras hay tiempo, que en algunos casos ya no lo hay, lanzarse decididamente a una nueva ola, y hay que ser, como he dicho todo el rato, radical, porque en estos momentos, si no eres radical, no habrá normalidad posible. Espero que haya sido de utilidad, como veis lo he enfocado mucho a ejemplos, y espero pues durante el debate poder tener más ocasión de hablar.